Hermanos, buenas tardes, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Yo quisiera que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer desde dos versículos, el versículo 9 y el versículo 10. Colosenses 1, 9 y 10. Y dice la palabra del Señor: por la cual también nosotros desde el primer día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bien, hermanos, que el Señor bendiga su palabra, este texto que hemos leído de la epístola del apóstol San Pablo, y en esta tarde yo quisiera que toquemos un tema que es importante y es fundamental para la vida de cada uno de nosotros, los creyentes. Voy a hablar acerca del principio regulador. La tarea de un pastor es enseñar evidentemente lo que la Escritura nos enseña, y dentro de la enseñanza de la Biblia nosotros vamos a encontrar lo que se ha conocido o se conoce por muchos teólogos, lo que es el principio regulador. Y vamos a hablar de este tema haciendo referencia a la pasada festividad de la Navidad. Nosotros necesitamos responder ciertas preguntas que nos hacen algunas personas, sean ellos incrédulos o sean ellos creyentes también, cuando nos dicen: ¿y ustedes por qué no celebran la Navidad? Entonces nosotros tenemos que evidentemente agarrar la Escritura y con la Escritura dar una respuesta bíblica de las razones por las cuales nosotros no lo hacemos. El principio regulador es el principio sobre el cual descansa el argumento sobre el cual nosotros no celebramos esta fiesta, así como no celebramos tampoco Semana Santa y muchas otras fiestas también. El principio regulador es sostenido por la Confesión Bautista de Londres de 1689, esa confesión a la que nosotros pues consideramos como un buen resumen doctrinal de lo que nosotros creemos como iglesia, como congregación. Y lamentablemente nosotros podemos decir de que hay muchas iglesias que dicen que son confesionales, que no sostienen el principio regulador como congregación, no lo sostienen tampoco en sus vidas individuales cristianas. Eso nos hace llamar a nosotros la atención de que existe una contradicción entre lo que uno afirma y lo que uno vive. Entonces nosotros debemos de comprender, hermanos, porque existen comentarios acerca de los que no practicamos esto basado en las Escrituras, como vamos a ver, que somos fariseos. Al contrario, nosotros hemos estado estudiando que un fariseo es aquel que tuerce la Escritura. Un fariseo es el que se hace tradiciones humanas. Entonces, en ningún caso puede ser llamado una persona que se ajusta a la palabra del Señor como un fariseo. También se le llama legalista a una persona por el hecho de querer vivir pegado a las normas que Dios nos enseña en su palabra revelada. Pero eso no es así, son conceptos que posiblemente vienen desde una cantera liberal, una cantera antinomiana, de grupos de personas que simplemente quieren hacer conforme su propia voluntad y no la voluntad del Señor. Y se enojan cuando alguien no practica igual que ellos, y nos llaman a nosotros intolerantes, nos llaman a nosotros cerrados y muchos calificativos que, bueno, nosotros pues consideramos que debemos echarlos en el Señor, ¿no? Todas esas cargas debemos de ponerlas en el Señor. El principio regulador, ¿no? Las Escrituras. Nosotros vemos aquí en esta oración que Pablo nos demuestra por el libro de Colosenses en estos dos versículos que hemos leído, es que Pablo está pidiendo que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Es decir, los colosenses
cuando el Señor los rescata, así como nosotros, no tenían un conocimiento pleno, un conocimiento total y exhaustivo de la palabra de Dios, y posiblemente nosotros no vamos a llegar a comprender todas las profundidades de la Escritura, pero sí vamos a llegar a conocer mucho acerca de doctrina y cómo es que nosotros debemos de vivir. ¿Y para qué es que Pablo ora para que ellos tengan ese conocimiento? ¿Para que se envanezcan? Muchas veces estamos viviendo nosotros, creo yo, en un tiempo en el que el conocimiento es idolatrado. Se exalta a la persona que tiene conocimiento, aunque ese conocimiento no lo conduzca a una vida piadosa, aunque la persona que tiene el conocimiento tenga una vida desordenada. Nosotros vivimos en esa época, hermanos, en que los títulos y los diplomas y las fotos de las bibliotecas hacen de que muchas personas aplaudan y consideren de que tal persona, por tener ese conocimiento, deba ser tenida en gran estima. Pero Pablo dice de que ese conocimiento es ¿para qué? Para andar como es digno del Señor. Andar como es digno del Señor. Y esa es la razón por la cual nosotros debemos de anhelar el conocimiento. Y un ejemplo inmediato que yo quisiera hacer es que cuando el Señor nos rescata de nuestra vana manera de vivir, nosotros compartíamos el Evangelio, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros utilizamos el decisionismo para hacer evangelismo? ¿Cuántos de nosotros nos acercábamos a las personas y les decíamos, Cristo te ama y Cristo tiene un maravilloso plan para tu vida? Lo único que tú tienes que hacer es hacer una oración con todo tu corazón y recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Citábamos Apocalipsis 3:20, Cristo está tocando la puerta de tu corazón. No seas malo, ábrele la puerta. Hermanos, nosotros practicamos eso ahora. Ya no lo practicamos. ¿Y por qué no lo practicamos? Porque ahora tenemos conocimiento. Cuando éramos como niños, pensábamos como niños, hacíamos las cosas como niños, pero ahora que tenemos adultez y madurez y conocimiento de la palabra del Señor, vamos desechando aquellas cosas que por la falta de conocimiento practicábamos y le pedimos perdón al Señor por hacerlo de esa manera. Cuanto mayor fue nuestra meditación en la palabra del Señor, nosotros inmediatamente desechamos esa manera de hacer evangelismo. Ya no lo hacemos así. Uno de los hechos que debemos conocer es que la reforma protestante tuvo como un objetivo principal el volver a la palabra de Dios. Es decir, romper, hermanos, con la iglesia de Roma que había corrompido las escrituras, romper con todas las festividades, con todas las tradiciones, con todas las interpretaciones erradas que la iglesia de Roma había introducido y había pervertido el mensaje de las sagradas escrituras. Pero algo que nosotros tenemos que notar es que no solamente hubo una reforma. Si usted investiga en la historia, va a poder conocer de que había una primera reforma, había luego una segunda reforma, hasta una cuarta reforma. Nosotros podemos encontrar en la historia. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Por qué no fue suficiente una primera reforma? Porque precisamente los hermanos, conforme iban investigando, escudriñando las escrituras, conociendo las doctrinas bíblicas, comenzaron a darse cuenta de que no era suficiente con cambiar algunas cosas, sino que era necesario cambiar otras cosas más, porque la escritura misma les estaba revelando. Los reformadores estaban viendo en aquel momento de que había todavía mucha influencia de Roma en la iglesia evangélica protestante que había nacido en el siglo XVI. Y el propósito era precisamente romper con toda esa contaminación de la iglesia católica romana y toda esa perversión. Hermanos, nuestra meditación tiene que ver con el tema de las fiestas que involucran a la persona de Dios. Y esto es algo que nosotros debemos de poner desde un primer momento.
Tenemos que hablar nosotros el tema del principio regulador cuando estamos hablando de festividades que involucran a la persona de Dios, sea el Padre, sea el Hijo, sea el Espíritu Santo, y con la Biblia, con nuestra regla, como nuestra regla de fe y de práctica. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Por eso es que no podemos nosotros comparar aquí con las festividades que hacemos por nuestros cumpleaños, o cuando estamos celebrando nuestro cumpleaños. Si bien el principio regulador no alcanza eso, nosotros debemos de celebrar nuestro cumpleaños de tal manera que Cristo sea glorificado. Tampoco vamos a hablar aquí nosotros de las reuniones de fin de año, ¿no? Cuando a veces nos reunimos nosotros y queremos hacer una reunión de fin de año, en esa reunión nosotros no vamos a hablar del Padre, no vamos a hablar del Hijo, no vamos a hablar del Espíritu Santo, no vamos a celebrar a ninguna de estas personas de nuestra Trinidad. No tiene nada que ver con celebrar a Dios. El principio regulativo tiene que ver con todo lo que está relacionado con Dios. Y yo quisiera comenzar afirmando que todavía nosotros poseemos rastros de la carne. Nosotros conocemos eso. Todavía estamos en estos vasos de barro. Todavía nosotros tenemos una tendencia al pecado. Si bien el pecado no nos domina, el pecado nos estorba, el pecado nos molesta, nos pone obstáculos a tener una vida santa. Y también el pecado puede hacer de que nosotros estemos interpretando las Escrituras de una manera en que agrade a nuestra carne y no cumpla la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros, cuando hemos estado estudiando la confesión, precisamente estábamos viendo de que era mejor de que Dios ponga su palabra por escrito para evitar pues cualquier contaminación que puede haber. Hay pasajes, hermanos, que hablan acerca de lo que es el principio regulador. Yo quisiera que hablamos la Escritura en Deuteronomio capítulo 4. Y aquí nosotros vamos a ver que Dios nos amonesta a nosotros, a sus hijos, por medio de las siguientes palabras. Deuteronomio capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Y dice la Escritura: Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. En Deuteronomio también, capítulo 12, versículo 32, la Escritura dice: Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Josué, capítulo 1, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Proverbios, capítulo 30, versículo 6. Proverbios 36. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Hermanos, hay muchísimos pasajes más de la Escritura que nos hacen la advertencia que nosotros no debemos añadir ni disminuir a la palabra del Señor. Y seguramente ustedes han estado pensando en otros pasajes más que yo no he citado. Por ejemplo, el de Apocalipsis también hay una advertencia a añadir o quitar. Y estos versículos y todos otros que no hemos citado nosotros en esta mañana son la base para una de las solas de la Reforma Protestante. Sola Escritura. Sola
Escritura, la cual nos enseña que solamente la Biblia es nuestra regla de fe y de práctica para nuestra vida cristiana. Solamente la Biblia. Y nuestra confesión bautista, que yo les estaba refiriendo, del año 1689, lo dice de esta manera en el capítulo 1. Voy a leer una parte del párrafo 1 que dice: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. El párrafo 6 dice: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada, en ningún momento, ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Nuestra confesión recoge exactamente lo que la Biblia enseña. No podemos añadir nada a la Escritura, ni por tradición, ni tampoco por revelación nueva, porque entendemos que el canon ya ha sido cerrado. Y ahora, hermanos, ¿por qué Dios es muy exigente? Es muy exigente en cuanto al no añadir ni quitar nada de lo que Él ha ordenado para su pueblo. ¿Por qué es exigente Dios? Lo hace para que su pueblo no caiga en los pecados de idolatría y de sincretismo religioso. Sincretismo religioso. Y ese es el contexto que nosotros hemos leído en Deuteronomio 12. Y yo quisiera que otra vez regresemos a Deuteronomio 12 para leer desde el versículo 29 hasta el versículo 32. Y vamos a explicar también lo que significa el sincretismo religioso. Y usted también lo va a descubrir por medio de esta enseñanza. Deuteronomio 12, del 29 al 32, dice la Escritura: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Hermanos, aquí nosotros encontramos cuál es la razón por la cual el Señor exhorta de esta manera. Y dice la Escritura aquí que cualquier cosa que no haya sido mandado por Dios para la adoración, cualquier cosa que no haya sido mandado por Dios para la adoración, está prohibida. Está prohibida. Sin embargo, la visión predominante en nuestro tiempo es la que sigue, y se lo voy a leer. Que todo lo que no se encuentra expresamente prohibido por la Escritura, entonces es permitido. Lo voy a leer otra vez. Todo lo que no se encuentra expresamente prohibido por la Escritura, entonces es permitido. El primero se conoce como el principio regulador, hacer solamente lo que Dios nos manda. Y el segundo se conoce como el principio normativo. Aprenda usted, hermano. Principio regulador, solamente tenemos que adorar como Dios manda. Principio regulativo, podemos incluir en la adoración las cosas que no están expresamente prohibidas. Y yo quisiera hacer una ilustración aquí, hermanos, de estos dos principios que yo hice en un artículo que publiqué hace un tiempo atrás. Y es como sigue. Vamos a comparar a dos niños, y yo quisiera que aquí todos prestemos atención, aunque no somos padres todavía, pero yo quisiera que esta analogía la tengamos en nuestro entendimiento, en nuestro conocimiento.
Vamos a suponer que tenemos dos niños. Un niño se llama el principio normativo y el otro niño se llama el principio regulativo. El niño principio normativo viene a su casa, a una cocina vacía, y ve sobre la mesa un pastel recién horneado. Y él concluye que, siendo que sus padres no han dejado una nota sobre el pastel, indicando específicamente que él no puede tomar una tajada del pastel, el niño concluye en su mente que puede tomarla. Por otro lado, tenemos nosotros al niño principio regulativo. El niño principio regulativo llega a su casa, a la cocina, ve frente a él un pastel recién horneado y él concluye que, siendo que sus padres no han dejado una nota indicando que sí puede tomar una tajada del pastel, entonces esto debe significar que él no puede tomar una tajada. Hermanos, ¿cómo preferiría usted que su hijo se conforme? ¿Como el niño normativo o como el niño regulativo? Regulativo, ¿verdad? Si llevamos esta ilustración a la celebración de la Navidad, deberíamos decir, el creyente, principio normativo, dice que considerando que Dios no ha prohibido que celebremos el nacimiento de Cristo, entonces podemos hacerlo. Mientras que el creyente principio regulativo dice que, considerando que Dios no nos ha ordenado por medio de su palabra que celebremos el nacimiento de Cristo, entonces no podemos hacerlo. Ahora, hermanos, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál de estos dos creyentes cree usted que está cumpliendo la voluntad de Dios? ¿El normativo o el regulativo? El regulativo, ¿verdad? A veces nosotros no planteamos las cosas de esa manera. Pero cuando lo vemos así, nosotros podemos identificar quién cumple la voluntad de Dios y quién no cumple la voluntad de Dios. Yo quisiera comentarles, queridos hermanos, lo siguiente. En un tiempo atrás, pues yo en mi vida secular, algunos de ustedes conocen que yo había estudiado en la universidad contabilidad y finanzas, y pues había también en mi vida profesional una especialización en los impuestos. Ustedes sabían de que en nuestra Constitución, y era algo que yo conversaba con un hermano que es abogado en esta semana o la semana pasada, en la Constitución del Perú existe un artículo donde dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que no prohíbe, algo así es. Es decir, si la ley no manda que yo haga algo, no lo voy a hacer. Y si no me prohíbe, pues yo no estoy prohibido. Saben, hermanos, cuando ese principio se comienza a llevar a la parte tributaria, lo que se buscaba era el vacío de la ley. El vacío de la ley. Y una vez que se encontraba el vacío de la ley, se comenzaban a hacer operaciones de tal manera que no se paguen impuestos al Estado. No era evasión tributaria, era elusión tributaria. La ley no dice nada, entonces como no, la ley no dice aquí esto, entonces puede haber por aquí una puerta para poder hacer operaciones sin pagar impuestos. El Estado, cuando se da cuenta de esto, que se demora mucho para darse cuenta, tiene que inmediatamente corregir por medio de una norma legal esto de aquí, ¿no? Hermanos, si nosotros llevamos esto a la vida cristiana, usted se puede poner a pensar cómo sería la vida cristiana si es que nosotros nos acopláramos a ese principio normativo de decir, bueno, a mí Dios no me ha prohibido esto expresamente en la Biblia, entonces puedo hacerlo. ¿Cómo creen ustedes que sería la vida cristiana? Hermanos, Dios espera la fe y la obediencia de su pueblo a su palabra. Si el pueblo de Dios pudiese adorar al Señor de acuerdo a su propia voluntad, siempre y cuando los métodos creados por el hombre no estén expresamente prohibidos, entonces tenemos que preguntarnos,
¿Por qué Moisés no hizo unos cuantos arreglos adicionales al tabernáculo que no se encontraban expresamente prohibidos por Dios? ¿Por qué no lo hizo? Porque Moisés creía en el principio regulativo. Si Moisés hubiese creído en el principio normativo, entonces Moisés también hubiese pensado, bueno, Dios ha dicho que lo haga de esta manera, pero no me ha prohibido que yo pueda insertar estas cosas de mi propia creatividad. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué los levitas no establecieron ordenanzas en los sacrificios que no se encuentren expresamente prohibidos por la palabra del Señor? Porque los levitas seguían el principio regulador. Ellos hacían únicamente lo que estaba mandado por la palabra del Señor en lo que respectaba a la adoración. Y otra cosa, hermanos, cuando nosotros nos ponemos a pensar de que es preciso hacer, o de que la Escritura tenga todo de una manera detallada lo que está prohibido y lo que no podemos hacer, ¿cuántas páginas tendría la Biblia? ¿Cuántas páginas? Serían, hermanos, miles de miles. Un versículo, tendríamos que tener un versículo para decir esto no. Tendríamos que tener otro versículo para que nos diga esto tampoco. Necesitaríamos muchos capítulos para decretar lo que no debemos hacer como creyentes. Tendríamos que tener un versículo que diga no puedes usar batería. Tendríamos que tener un versículo que diga no puedes ir a los bailes. Tendríamos que tener un versículo que diga una cosa, otra cosa, otra cosa. Y por ahí pues hay algún creyente, como estos abogados de impuestos, que buscan el vacío de la ley, para por ese vacío hacer su propia voluntad, que por lo general está en contra de la voluntad de Dios. Pero Dios no necesita, hermanos, para asuntos de la adoración, no batería, no trompeta, no bailes, no danzas, no ritmos contemporáneos, no esto. Él no necesita hacer una relación de 50 capítulos diciéndolos no. Él simplemente usa un versículo, Deuteronomio 12:32 que leímos, donde dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Listo, Señor, tú mandas esto voy a hacer. Así es el principio regulativo. Por ejemplo, el decisionismo es lo que más se practica en el ambiente evangélico. Como dijimos al principio, todos nosotros lo hemos usado. Ahora, debemos reconocer, hermanos, que no hay un mandamiento que diga, Libro de los Hechos, o el apóstol Pablo, o el apóstol Pedro, o el apóstol Juan en sus epístolas, o Cristo en los evangelios. No hay un versículo que diga, no permito el uso del decisionismo en la evangelización a los perdidos. ¿Usted tiene algún versículo en la Biblia que diga así? Entonces podemos hacerlo. Si no nos lo prohíbe la Biblia, entonces podemos hacerlo, utilizando el mismo principio normativo. Pero sabemos que la Escritura no nos enseña eso. Pero si no hay un versículo que lo prohíba, ¿por qué no lo recibimos y lo practicamos nosotros? Después de todo, hay muchas personas que lo hacen hoy día, ¿no es cierto, hermanos? ¿Por qué no nos juntamos a ellos? Bueno, nosotros no lo recibimos porque no es ordenado por Dios. Dios no nos ordena que hagamos oraciones a las personas para que hagan su decisión. Dios no nos ordena absolutamente nada de eso. Dios nos enseña cómo tenemos que evangelizar por medio del modelo que Cristo tuvo, el modelo que Pablo tuvo, el modelo que los apóstoles tuvieron. Ninguno de ellos practicó el decisionismo. Entonces, aunque no esté expresamente prohibido en la Escritura, nosotros no lo vamos a practicar. Esa es la razón. Thomas E. Peck, en el Comité Presbiteriano de Publicaciones, afirma lo siguiente, y voy a leer, comienzo la cita. Decimos que el mandamiento de añadir nada es una parte orgánica de toda la ley como ley, y, en consecuencia, cada añadidura humana a la adoración de Dios
incluso si no es contraria a cualquier mandamiento en particular, está aún en contra del mandamiento general que sea añadido. ¿Usted se da cuenta? Si el Señor dice no añadas nada, aún cuando esa añadidura no se opone a otros mandamientos del Señor, no debe ser añadido, porque el Señor así lo ordena. Ahora yo les voy a preguntar 3 preguntas, hermano. ¿Nos mandan las Escrituras que celebremos el nacimiento de Cristo en lo que se conoce como Navidad? ¿Nos manda? ¿Nos ordena la palabra de Dios que celebremos la muerte de Cristo, lo que se conoce como Semana Santa? Tampoco. ¿Nos ha ordenado Dios que guardemos el primer día de la semana y en él celebremos la resurrección de Cristo? Sí. Eso es el principio regulador, hermanos. Es simplemente eso, no es buscarle el vacío a la ley de Dios como lo hace el mundo a las leyes humanas, sino que simplemente seguir la pauta que Dios nos ha dado para cualquier festividad donde su nombre sea invocado. Curiosamente, aquellos que no guardan el día del Señor, como sí lo ordena la Escritura, curiosamente esas personas que no guardan lo que está expresamente mandado por la palabra del Señor, son los que más pelean por celebrar aquello que no ha sido ordenado por Dios. ¿Usted se ha dado cuenta, hermanos? Los que no congregan en una congregación de una manera correcta, de una manera metódica, como la palabra de Dios nos ordena cada primer día de la semana, ellos son los que más discuten acerca de la Navidad. Observe usted que eso es así. Estas personas dicen que ellos, por ejemplo, no están adorando a Cristo en la fiesta donde su nacimiento es invocado. Ellos dicen así: no, yo no estoy adorando a Cristo ni nada. Pero hermanos, los católicos dicen lo mismo de sus imágenes. ¿Usted alguna vez ha conversado con un católico o ha tratado de evangelizarlo, y cuando lo confronta acerca de las imágenes y con el mandamiento que el Señor nos da en los 10 mandamientos, de decirle: oye, acá dice la Escritura que no te harás imagen, no la adorarás? ¿Qué es lo que dice el católico? No, pues yo no las adoro. No, yo no las adoro. Es solamente para recordar a los santos que yo tengo mi imagen. De la misma forma como tú tienes el retrato de tu abuelita en tu mesa, yo también tengo ahí mi papa, y tengo mi virgen, y tengo por acá mi cruz y todo eso. Así es, ¿verdad, hermanos? Pero yo les pregunto, ¿es esa realmente la razón por la que ellos tienen? ¿Acaso ellos no las adoran? ¿Acaso no les oran a ellos? ¿Acaso no ven en esas imágenes al Señor? Pues sí, ellos lo ven. Y otra pregunta importante para nuestro tema es la siguiente, hermanos. ¿Está permitido que la iglesia o los cristianos establezcamos una fecha de celebración que no se encuentre prescrito por la palabra de Dios? En esta parte hay personas que dicen: no, pero ¿y el Purim? Ahí en el libro de Esther. Y todavía se atreven a decir que Cristo lo guardaba, cuando Cristo combatía las tradiciones de los hombres. Abren así la ventana y dicen: no, supuestamente Cristo también lo guardaba, cuando la Escritura no lo dice. No lo dice que el Señor guardaba. Y es más, en el Nuevo Testamento ni siquiera parece que hayan guardado los apóstoles ni nadie la fiesta de Purim. El Señor guardaba las fiestas que estaban ordenadas por la Escritura, como la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura. Ahí está claramente expresado que el Señor guardaba esas festividades porque estaban instituidas expresamente en el Antiguo Testamento, en la ley que Él mismo había dado. Pero no se habla de que el Señor haya celebrado el Purim. Hay otro vacío ahí, y hay otra ventana que dicen: no, pero es posible que sí. Y dicen: es posible. Entonces, como es posible que sí, podemos celebrar la Navidad, podemos celebrar la Semana Santa. Hermanos, miren, vamos a abrir Primera de Reyes, capítulo 12, y vamos a leer 2 versículos, 32 y 33. Primera de Reyes 12, 32 y 33 dice:
Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Hermano, aquí la Escritura no está citando, exaltando a este rey Jeroboam por lo que había hecho. Este rey se había inventado de su propio corazón una fiesta. Y el Señor no estaba agradado con eso. Ahora nosotros vemos que la Iglesia Católica Romana inventó e instituyó sus propias fiestas no mandadas por las Escrituras. Una de ellas, y la más principal, es la llamada Navidad, donde tristemente, hermanos, muchos evangélicos suben a quemar incienso a un Cristo diferente, bajo el pretexto que es una buena oportunidad para compartir el Evangelio. ¿Y en qué momento le comparten el Evangelio? Nosotros sabemos, hermano, cómo es aquí la fiesta en Navidad. Y yo sé que también es en otros países, de la misma forma. ¿Cuándo le compartes el Evangelio? ¿Antes que comiencen a beber el licor, la cerveza? ¿Le compartes el Evangelio mientras están bebiendo cerveza? ¿O se lo compartes ya cuando están borrachos, después que han bebido cerveza? Hermanos, seamos honestos. Y se lo digo esto, ¿saben por qué, hermanos? Porque esas personas se reúnen con el propósito, no de festejar a Cristo, porque el mundo no festeja a Cristo, sino festejarse ellos mismos, emborracharse, comer bastante, hablar groserías y hacer cosas abominables para Dios. Ellos no celebran a Cristo. Yo recuerdo mucho que en cierta oportunidad un hermano evangélico me había invitado al matrimonio de su hija, que era incrédula, y estaba su esposa, que era incrédula también, en ese matrimonio. Y después que llegan los novios al lugar donde iba a hacer la recepción, habíamos ahí 2 pastores, y nos pide a los 2 que hablemos, que dirijamos algunas palabras. El primer pastor bendijo esa unión y luego me invitó a mí a hablar. ¿Qué creen que yo prediqué? El Evangelio. Las personas tuvieron que tener dominio propio. Los incrédulos tenían dominio propio, pero en sus caras estaban esperando que yo me largue de ahí, porque ya tenían las cervezas helando en sus neveras. La esposa del hermano estaba enojada conmigo por predicar eso. ¿No es así en la Navidad? ¿Qué le vas a compartir a un incrédulo que tiene sus cervezas helando? ¿Que la borrachera es pecado? ¿Que los que practican estas cosas están destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte? Hermano, te van a botar de ese lugar. No te van a querer ver. Así que es mentira que la Navidad es una ocasión para predicar el Evangelio. Lo que se quiere es estar reunido ahí con la familia y compartir con ellos las actitudes que tienen una vez que ellos han conseguido entrar en la borrachera. Hermanos, no es una buena oportunidad para compartir el Evangelio. A veces los creyentes se olvidan de la amonestación del Señor cuando Él nos advierte del pecado de hacer males
para que vengan bienes. Romanos 3:8 dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Hagamos males para que vengan bienes. Hermanos, vamos a afirmar que el pecado puede promover la gloria de Dios. Eso vamos a decir. ¿El pecado puede promover la gloria de Dios? Hermanos, esto solamente es pragmatismo. Y si la Navidad es una buena ocasión para predicar el Evangelio, una función de títeres también lo es. Una función de mimos, como vemos que hacen aquellos hermanos que practican el pragmatismo, también lo es. Una persona que piensa de esa manera no puede condenar a un arminiano porque hace uso de métodos mundanos para predicar el Evangelio. Simplemente esa persona ha desechado el principio regulador de la adoración. El comentario de la Biblia Plenitud dice de este versículo de Romanos 3:8, aunque Dios es tan grande que puede utilizar el mal para su gloria, nunca hace el mal y nunca nos permite hacerlo para obtener buenos resultados. Pensemos en eso que dice ese comentario. La Navidad, hermanos, además que su celebración no es mandada por la palabra de Dios, proviene del paganismo. Y yo no quiero detenerme en este punto porque nosotros ya sabemos qué es lo que se celebraba el 25 de diciembre, la fiesta del sol. Nosotros debemos resaltar que la Navidad nunca fue celebrada por la iglesia primitiva. Al contrario, nosotros encontramos a muchos de los padres de la iglesia que escribían en contra de la celebración de la Navidad. ¿Y por qué nosotros sí la celebramos ahora? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha cambiado? Si la escritura que ellos tenían en su mano es la misma que nosotros tenemos. Si el Espíritu Santo que ellos tenían es el mismo Espíritu Santo que nosotros tenemos. ¿Por qué tenemos que ahora tener una tradición diferente? Pegada a la cultura católica romana. La Navidad recién comenzó su observancia a partir del año 245 después de Cristo, cuando ya todos los apóstoles estaban muertos y los discípulos de los apóstoles muertos. Habían pasado ya como 5 generaciones después que el Señor había ascendido, en el año 245. Todos los creyentes guardan en nuestros corazones el deseo de exaltar y adorar a Cristo, nuestro Salvador. Eso es cierto, eso es algo que nosotros debemos de tener, el celo por Cristo. Para hacerlo hay un día especificado en la palabra de Dios. ¿Cuál es ese día? El día del Señor. Eso de decir que la Navidad es una fecha que debe ser aprovechada como una oportunidad de predicar el Evangelio, por lo general es dicho por personas que nunca predican el Evangelio. Sí, nunca predican el Evangelio. Es una excusa para adaptarse a la corriente del mundo caído, quienes han hecho una caricatura del nacimiento de Cristo usando tal fecha para beber alcohol y también para el mercantilismo. ¿O no es verdad, hermanos, lo que yo estoy diciendo? ¿Quieres predicarle el Evangelio a tu familia reunida? Eso es bueno. Es digno de alabanza si es que usted quiere hacer eso. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Si usted quiere hacer eso, convoque a su familia cualquier día de la semana para que lo haga. Convóquelos cualquier jueves, cualquier sábado y compárteles. ¿Usted cree que van a ir? ¿Ustedes creen que se van a reunir? Bueno, vamos a reunir a todos, vamos a llamar a mi tío, a la mamá, a la abuela, a todos, a mis primos. Quiero juntarlos aquí en mi casa para predicarles el Evangelio. Oh sí, vamos a ir todos. Pues ese día ni cocines nada porque no van a ir. No van a ir. Muchos evangélicos que celebran la Navidad, hermanos, están envueltos en idolatría, si usted se da cuenta. Aunque se llamen reformados. ¿Y saben cómo se puede dar cuenta usted que están envueltos en la idolatría? Vea usted sus posts que hacen ellos en la red social o en el internet. Ellos ponen imágenes de pesebres y los rostros de un pseudo Jesús, de María y de José. ¿Usted no ha visto eso, hermanos? ¿Cómo ponen el nacimiento ellos?
y el arbolito de Navidad. ¡Feliz Navidad, hermanos en Cristo! Hermanos, eso es idolatría, porque la palabra del Señor dice: no te harás imagen. Pero ellos se hacen imagen. Y luego condenan a los católicos romanos cuando ellos se hacen imagen. ¡Qué terrible, hermanos! Y es más, los creyentes, para pasar pues la fiesta con sus familiares, llevan a sus hijos a jugar con los hijos de los familiares que no conocen al Señor. Sus hijos están jugando ahí alrededor del árbol donde está Papá Noel. Sus hijos están ahí esperando la participación de los regalos que se encuentran alrededor del árbol de Navidad. Hermanos, así no les estamos enseñando a nuestros hijos también a participar de esa fiesta. Hermanos, seamos honestos. Por supuesto que les estamos enseñando. Ese grupo de personas lo practica no por ignorancia, porque ellos conocen lo que dicen las Escrituras, que no debemos hacernos imagen, sino que ellos lo hacen porque no quieren pecar contra su familia. Las personas dicen: no, si yo no voy a ofender a mi mamá, voy a ofender a mis hermanos, voy a pecar contra ellos, tengo que ir. ¿Y Dios? ¿Y el corazón de Dios? El corazón de Cristo no se ofende cuando nosotros participamos de esas cosas. Pues ¿dónde está puesto nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿A quién amamos más? También a veces las personas tenemos miedos de que nos llamen fanáticos. Hermanos, si me llaman fanático a cualquiera de nosotros por la causa de Cristo, si somos vituperados por la causa de Cristo, por la obediencia a su mandamiento, ¿qué importa? ¿Qué importa? Que te llamen como te llamen. Eso no importa. Lo importante es que el Señor diga de ti, igual como decía de Job al diablo: mira a mi siervo Job, mira a mi siervo José, mira a mi siervo Ricardo, mira a mi siervo Yanka. Eso es lo que importa, hermanos. No lo que el hombre pueda decir de nosotros. Igual para las hermanas. Nombre por nombre. Hay un pasaje que habla del nacimiento del Señor y del amor que los hombres tienen por las tinieblas y sus fiestas paganas. Miren, vamos a abrir en Juan capítulo 3, versículos 19 y 21. Juan 3, 19 y 21 dice la palabra del Señor: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Ahí está el nacimiento del Señor. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahí está, hermanos. La luz vino al mundo, ¿y qué? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y eso lo vemos nosotros en la Navidad de los que no conocen al Señor, de los incrédulos. Ellos practican la oscuridad en el día en que supuestamente celebran al Señor. Pero eso, hermanos, es mentira. La Navidad es la fiesta de la familia. Y se usa el nombre de Cristo como excusa. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué algunos evangélicos desean vehementemente hacerse como el mundo y no son firmes para que el mundo abandone su horror y se vuelva como es el evangélico? O sea, ¿por qué nosotros tenemos que ser como ellos o convertirnos a las tradiciones de ellos? Y ellos, ¿por qué no se convierten más bien a nuestra tradición? ¿Por qué? Miren, Jeremías capítulo 15,
Jeremías capítulo 15, versículo 19, dice la palabra del Señor: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Hermano, eso es lo que la palabra del Señor nos ordena. Que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Entonces, si nos convertimos a ellos, estamos pecando, estamos desobedeciendo a Dios. Decir que podemos usar una fiesta pagana para hablar de Cristo no ha sido nunca la práctica de la Iglesia del Señor. Pero sí ha sido la práctica del Papa Católico Romano, quien usaba el sincretismo con el paganismo como una herramienta para hacer misiones. Y acá yo les voy a citar algo, hermanos, para que usted pueda comprender lo que es el sincretismo. Comienzo la cita. Las instrucciones que el Papa Gregorio I dio a sus misioneros en el año 601 quedaron registradas en la historia con estas palabras: debido a que los paganos acostumbraban sacrificar bueyes a sus demonios, alguna celebración deberá ser dada a ellos como intercambio. Ellos deben celebrar una fiesta religiosa de tal forma que, manteniendo aún los paganos sus placeres externos, puedan recibir más fácilmente los gozos espirituales. ¿Usted entiende lo que este Papa Gregorio I decía? En esa fecha donde los paganos matan y ofrecen sus bueyes a los demonios, en esa fiesta tenemos que ponerle nosotros una fiesta. Pero no tenemos que quitarle el espíritu que ellos tienen, sino que tenemos que usar su espíritu para que ellos reciban las cosas celestiales. Hermanos, así es la forma como un evangélico tiene que pensar en hacer misiones. No. Porque donde están los paganos, como dice este Papa, donde están los incrédulos, hay oscuridad. Y nosotros no podemos convertirnos en oscuridad para alcanzarlos a ellos. Porque el Señor dice que nosotros somos la luz del mundo. Y donde nosotros llegamos debe de ser quitada la oscuridad y debe de alumbrar nuestra luz. Entonces no podemos utilizar esas cosas de esa manera. No podemos, hermanos. Hermanos, ¿ha ordenado Dios que celebremos el nacimiento de Cristo? No lo ha ordenado. Definitivamente debemos recordar la encarnación todos los días de nuestra vida, meditando en la gracia de Dios, pero no lo ha ordenado. Y finalmente, hermanos, en el Nuevo Testamento nosotros no encontramos que algún predicador use el nacimiento de Cristo para predicar el Evangelio. Y para mí es muy curioso cómo es que se utiliza la Escritura, cómo se usa de una manera ilegítima. Se usa un pasaje, yo he estado viendo que usan un pasaje, ¿no? Y llegado el cumplimiento del tiempo, Cristo nació de mujer. Ahí está la Navidad, hay que celebrar. Totalmente sacado fuera de su contexto, ¿no? Yo pienso de que los huesos de Pablo, cuando utilizan esos versículos, deben de estar sacudiéndose en su tumba. Hermanos, lo que sí enseña la Escritura es que el Evangelio era predicado a partir de la muerte de Cristo, no de su nacimiento. Vamos a abrir Hechos 2. Hechos 2, 22 y 24, dice la palabra del Señor: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Acá habla de la muerte y la resurrección del Señor.
Más adelante en los versículos 36 y 37 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? A partir de la muerte de Cristo, Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el mensaje del Evangelio. Y no estoy diciendo que tenemos que celebrar Semana Santa con esto. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 1 al 5 nos dice igual: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Es a partir de la muerte de Cristo, hermanos. Si vamos a realizar nuestros deberes espirituales, entonces debemos hacerlos con la máxima atención puesta en las Sagradas Escrituras. Hermanos, el mundo no celebra a Cristo en cada 25 de diciembre. El mundo aborrece a Cristo. ¿Cómo podemos creer que lo van a celebrar? El mundo lo aborrece. Hermano, haga usted la prueba. Converse usted con el grupo de personas así de incrédulos con quien usted está. Converse de Buda. Converse de Buda. Usted se va a dar cuenta que nadie se va a molestar cuando usted hable de Buda. Converse usted de Mahoma. Nadie se va a incomodar. Hable usted de la Virgen si quiere. De la Virgen María, hable usted. Pero hable usted de Jesucristo, el Santo Hijo de Dios. Hable usted de Jesucristo en esa reunión. ¿Qué cree usted que va a pasar? Hermanos, le van a cambiar el tema. Se van a ir. Se van a incomodar. Así que no vamos a creer pues que el mundo celebra a Cristo, hermanos. No lo vamos a creer, porque eso no es cierto. Yo quisiera dejar, hermanos, con 3 preguntas ya finales para que podamos terminar nosotros. ¿Ha ordenado Dios en la Biblia que se debe celebrar la encarnación de Cristo cada año? No. ¿Puede cualquier persona establecer celebraciones relacionadas con la persona de Dios según su antojo? Tampoco, hermanos. ¿Podemos unirnos a los católicos romanos para celebrar una fiesta instituida por ellos, no por Dios, que reemplaza una fiesta pagana? Tampoco, hermanos. Eso es el principio regulador. Esas son las preguntas que resumen por qué nosotros no celebramos la Navidad. Dios no nos lo manda expresamente. Dios en su palabra nos manda que celebremos a Cristo el primer día de cada semana, 52 domingos al año, y evidentemente en nuestras casas también, pero el día principal mandado por Dios para su iglesia, en que debe de reunirse, congregar con ese propósito, es cada domingo. Que el Señor nos ayude, hermanos, y yo espero en mi corazón que hayamos entendido lo que es el principio regulador de la adoración. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta meditación que es preciso que nosotros hagamos, Señor, para responder a quienes demanden de nosotros a la pregunta: ¿por qué no celebramos, Señor, la Navidad? ¿Por qué no celebramos la Semana Santa? ¿Por qué no celebramos Halloween y tantas otras fiestas inventadas por hombres? Señor, que esta palabra sea guardada en nuestros corazones y tú nos ayudes. Te damos las gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén.